Hola, ¿qué tal? Les saluda Gisela Hoyos y en esta oportunidad vamos a hablar de una nueva obra literaria. Este es el caso de Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Cumbres Borrascosas, como ya sabemos, es un clásico de la literatura inglesa, escrita pues por Emily Brontë. Ella y sus dos hermanas marcaron un precedente importante en la literatura inglesa, ¿no? Aunque Emily Brontë no tuvo al principio mucha relevancia, luego, post muerte de ella, después de la muerte de ella, este libro, Cumbres Borrascosas, recobra mucho más importancia. Y es increíble cómo una mujer que nunca se casó, que nunca tuvo hijos y que supuestamente nunca tuvo una experiencia amorosa, pudo inspirarse para crear tal novela como es Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es un libro que nos habla de amor, obsesión, odio, venganza, ¿no? Entonces, más o menos les voy a ir contando, narrando todo lo que, mi perspectiva, todo lo que he podido rescatar acerca de este libro. Bien, el libro empieza con la llegada del señor Lodworth a Cumbres Borrascosas. Lodworth estaba alquilando una propiedad que se llamaba la Granja de los Tornos, que pertenecía al señor Heathcliff. Entonces, disculpen si no lo menciono bien, pero mi inglés no es tan bueno, de Heathcliff. Entonces, él va a visitar a Cumbres Borrascosas a ver el dueño, pues, ¿no?, de la propiedad. Para ese entonces, Heathcliff era dueño tanto de la Granja de los Tordos como de Cumbres Borrascosas. Por eso es que el señor Lodworth llega a Cumbres Borrascosas a darle una visita. Pero su experiencia no fue tan agradable, ¿no? Porque ahí comienza a tener incidentes con los perros, se topa con el carácter brusco de Heathcliff y pues del señor, ¿no?, del dueño de la casa, que es el personaje principal, Heathcliff, y sufre una serie de inavenencias, ¿no? Inclusive una vez, cuando regresa nuevamente a la Granja de los Tornos, quiere volver nuevamente a Cumbres Borrascosas y él pues le agarra la nevada, ¿no? Y tuvo que quedarse prácticamente un día en esa casa. Y ahí en esa casa es donde la criada lo hospeda en el cuarto que era de una de las hijas de los dueños anteriores, se puede decir, que era Catherine Ainsworth. Entonces, ahí él ve libros escritos y se hace una idea más o menos de quién es esta chica, ¿no? Y ahí despierta su curiosidad y quiere averiguar más. Igual, después del incidente de la nieve, que casi se muere, regresa a la Granja de los Tordos y ahí hay una criada y él le comienza a preguntar que quién es Catherine Ainsworth, ¿no? Que le cuente un poco más acerca de ella, de su romance, de esas cartas o libros de amor que estaban ahí en su habitación de ella, ¿no? Entonces la señora Nelly Dem, que era una sirvienta antigua de los Ainsworth y también que le había servido en la Granja de los Tordos a los Linton, conocía muy bien la historia y ella comienza a narrar la historia. A partir de ahí se hace una línea de tiempo que ya vamos a ver cómo se desarrolla esto. Bien, entonces la señora Nelly Den comienza pues contando que el Cumbres Borrascosas era propietario el señor Ainsworth y que él tenía dos hijos, ¿no? Catherine Ainsworth y Hindley Ainsworth, ¿no? Ellos dos eran hijos y aparentemente vivían muy bien, ¿no?, con el señor Ainsworth y su esposa. Su esposa fallece y el señor pues se queda con sus dos hijos a cargo. Es en uno de estos viajes cuando este señor se encuentra con Heathcliff en el camino, pues se puede decir como la capital, ¿no?, porque ellos vivían como que en zona rural. Y aparentemente Heathcliff era un gitano, ¿no? O sea, porque no era el común blanco como
los ingleses, pues, ¿no? Entonces era un gitano, supuestamente no sabía ni de dónde salido, pero llegó con el gitano. Hindley, el hijo del señor Edwards, mostró bastante, no se mostró de acuerdo con la llegada de Henry. Entonces comenzaron las peleas, le hizo un poco la vida imposible. Y era raro, como dice la señora Nelly Den, porque Henry soportaba todo en silencio, como que si estuviera acostumbrado a las humillaciones, a los desprecios. Pero como ella dice, de un determinado momento logró su venganza, ¿no? Y eso fue con una yegua, cuando logra que le cambie Hitler la yegua, ¿no? Y ahí vemos ya el temperamento, el carácter que se manejaba pues Hedflieg, ¿no? Era un hombre bastante vengativo y calculador. Por otro lado, con Caterine, la hija del señor, Hedflieg coge una amistad muy fuerte, ¿no? Eran inseparables y ella lo trataba bien, muchas cosas hacían juntos y él comienza pues como una obsesión, ¿no? Con él. Y ella también parecía pues estar bien con eso porque andaban siempre juntos. Bien, así pasaron los años, crecieron hasta que entra a tallar acá los Linton, que era una familia que vivía pues como que a unos metros, ¿no? Una propiedad un poco más lejana. Y ahí tenemos a dos hermanos también, que tenemos a Edgar Linton. Bien, ahí tenemos dos hermanos también, ¿no? Isabella Linton y Edgar Linton. Edgar Linton comienza a cortejar a Caterine y pues ella como que accede a sus cortejos, ¿no? Entonces ella accede a casarse con él y fue una circunstancia un poco fea porque cuando ella está dando sus razones para casarse con él, Hedflieg lo está escuchando y prácticamente ella da a entender que lo hace por el bien de ellos, ¿no? O sea, por el bien de él también, de Hedflieg. Y Hedflieg pues no estaba de acuerdo en eso. Para Hedflieg, que amaba profundamente ya para ese entonces a Caterine Edwards, a pesar de que era su hermana adoptiva, fue un golpe muy duro, ¿no? Bien, hay que entender que para ese tiempo, cuando Caterine se casa con Edgar Linton, ya su padre había fallecido. Entonces, ya ella se logra casar con él y ya con el padre fallecido, Hedflieg se va, ¿no? No dice a dónde, no dice con quién, no sabemos qué pasó con él en ese tiempo, pero se va. Y bien, Caterine y Edgar pues concretan su matrimonio y se van a vivir a la Granja de los Tordos. Ahí viven juntos con su hermana Isabella Linton y ellos también pues sus padres ya habían fallecido, ¿no? Ahí vivían prácticamente los tres, con la señora Nelly Den. Ahí. Luego pasa un tiempo y vemos cómo la salud de Caterine Edwards se va deteriorando, ¿no? Ella ya estaba embarazada. Y cuando regresa Hedflieg. Hedflieg regresa primero de una forma amistosa, como que querer hacer las cosas bien, en paz, todo, pero él llegaba por su venganza, ¿no? ¿Y cuál fue la venganza contra Edgar Linton? Pues enamorar a su hermana Isabel Linton. A pesar de que él en un comienzo Hedflieg la trataba mal, la despreciaba, Isabela parecía que eso no le importaba y pues entabla de todas maneras una relación con él y huyen con Hedflieg, ¿no? Eso provocó en Caterine Edwards pues una profunda desolación y una enemistad grande entre Edgar Linton y Hedflieg. Al final de su embarazo, Isabela cae muy mal de salud porque estaba sensible, porque tenía problemas de depresión, no comía, y eso también te lo narran en la obra, ¿no? Algo un poco, no sé, extraño, ¿no? Y ahí Edgar Linton
como que entra en conflicto porque Heathcliff, al ver que estaba Catherine tan mal, ingresa inclusive sin el permiso del marido de Catherine, que para ese entonces era Edgar, y pues y logra hablar con Catherine y logra despedirse. Ahí es donde nuestra protagonista, prácticamente Catherine Edward, muere. Para esto, Isabella Linton ya queda embarazada de Heathcliff y tiene un hijo, al que llaman Linton Heathcliff, ¿no? Y bien, este hijo, a ver, ya, entonces, ya, cuando Catherine muere, logra dar a luz a su hija. Edgar, en memoria a su esposo de Catherine, logra ponerle Catherine, pero ya no sería Edward, sino Catherine Linton, ¿no? Que es la hija de Catherine Edwards. Y Isabella Linton también logra tener un hijo, ¿no? Que es el hijo de Heathcliff y ella, pues, ¿no? Ya, entonces, bien, entonces, ahí un poco ya se descontrola la historia, porque Catherine Edward, ya fallece y en la casa de la Granja de los Tordos, entonces solamente queda Edgar Linton, su hija Isabella Linton y pues la criada. Como su hermana Isabella Linton se había fugado con Heathcliff, parece que no llevaba pues una buena vida. Al principio el señor Edgar Linton como que le da la espalda a su hermana, pero luego vemos que no. Isabella Linton cae muy enferma y pues regresa a la casa, a su casa, ¿no? A la Granja de los Tordos, y Edgar pues lo acoge al muchacho, y ahí comienza otro conflicto, porque Heathcliff, al enterarse, se va y reclama al muchacho con toda legitimidad porque era su padre. Pero no lo reclama porque lo quería, porque lo adoraba, sino lo reclama por mera venganza. Es más, no, yo no creo que nunca haya tenido un sentimiento por su hijo, ¿no? Entonces, Heathcliff reclama a Linton. Para ese entonces Isabella Linton también ya fallece. Vemos como, en ese tiempo creo que era muy común pues la muerte prematura, pues, ¿no? Creo que años promedio de vida pues era 40. Ya vimos cómo Catherine Edward fallece, ya vimos cómo Isabella Linton también fallece, poco después de criar a su hijo, porque ella estaba criando a su hijo lejos. Y vemos que acá el personaje principal es Heathcliff, ¿no? Heathcliff, acordémonos que da una muy mala vida a Isabella Linton porque justamente era solamente venganza, ¿no? Heathcliff solamente quería vengarse de Edgar Linton por haberse casado con Catherine. Ya, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando Heathcliff reclama a Linton? Lo lleva a Cumbres Borrascosas y lo obliga a enamorar a su prima, Catherine Linton, que es la hija fallecida de Catherine Edward. Ahí yo ya lo vi un poco turbio, porque si él decía amarla tanto a Catherine, ¿por qué hacerle daño a su hija? También era parte de Catherine, era parte de su amor, ¿no? O sea, era una parte que nació de ella. Bien, entonces cuando ella se lleva al chico, obliga a enamorarla a Catherine Linton y logran casarse. Ese matrimonio nunca se consumó, porque el chico se encontraba muy, muy, muy delicado de salud, y ahí vemos cómo lo obliga Heathcliff, y ahí sí sientes que lo odias, que una rabia impresionante, porque ¿cómo puede serle su hijo? Su hijo prácticamente estaba moribundo y él la obliga a casarse con Catherine Linton, la manipula, y una vez casados no dejó salir más de Cumbres Borrascosas a Catherine. Entonces, el señor Edgar Linton ya para ese entonces también ya había fallecido, y prácticamente Catherine se queda sola, ¿no? Entonces, acá hay otro punto importante. En la familia Edward, ¿se acuerdan que yo les conté que pues había dos hermanos adoptivos de Heathcliff? O sea, Heathcliff era el adoptado, y encontramos a Catherine, ¿no?
y a Hindley Edward. Hindley simplemente al principio hizo respetar su propiedad, pero cuando Heathcliff se va, ¿se acuerdan que se desapareció un tiempo cuando Catherine Edward se casó con Edgar Linton? Ya, su esposa de Hindley muere y él junto con su esposa tiene un hijo que se llama Hareton. Y Hindley se dedicó a beber y al juego. Es así como que gracias a esos vicios Heathcliff logra hacerse dueño de Cumbres Borrascosas. Al final, Hindley Edwards también muere y su hijo Hareton se queda pues también al cuidado de Heathcliff. Hasta este punto el panorama es el siguiente. En Cumbres Borrascosas vivía Hindley, vivía Catherine Linton, que era pues la hija de Catherine Edward con el señor Edgar Linton, quien se había casado con Linton Heathcliff, que era hijo de Heathcliff, el personaje principal. Ya, hasta ese punto ya estamos bien. Y con ellos también vivía Hareton Edwards. Catherine, cuando vivía ya en Cumbres Borrascosas, pues crea como una coraza, ¿no? Para protegerse, ¿ya? Y se lleva muy mal con Hareton. Entonces, es ahí donde ya como todos ellos vivían y los demás personajes ya han fallecido, la granja de los tordos se queda pues deshabitada. Entonces, como Catherine Edward se casó con el hijo de Heathcliff, la propiedad pasaba automáticamente a manos de Heathcliff. O sea, Catherine no podía reclamar nada. Entonces, ahí es donde decide alquilar la granja de los tordos y volvemos al principio de la historia, donde el señor llega, ¿no? Bien, hasta ahí llega el señor Loudcore y pues ya nos podemos imaginar el panorama principal, ¿no? Que él encuentra pues a la sirvienta y hasta ahí le cuenta, ¿no? Cómo es la historia. Y Heathcliff pues era un gitano maldito, desalmado, vengativo y todo. El señor Loudcore en la obra se va un tiempo y cuando regresa, para su sorpresa, Heathcliff ya había fallecido. Ahí también vemos cómo muere y él siempre veía el fantasma de Catherine por la ventana. Entonces, él, Catherine o Catalina, pues en español, ¿no? Entonces él siempre tuvo pendiente Catherine, ¿no? Al final como que logra un poco redimirse, como que logra hacer un poco de culpa porque ya no trataba tan mal pues a su nuera, se puede decir, y al hijo pues de su hermano, ¿no? A Hareton. Y de la nada fallece, ¿no? Y vemos cómo lo entierran inclusive cerca por ahí, ¿no? De Catherine. Hay que acordarse que Edgar y Catherine Edward estaban enterrados juntos porque esa había sido la voluntad del señor Edgar, porque era su esposo pues legítimo, ¿no? Inclusive Heathcliff había ido como que inclusive a desenterrarla en alguna escena y fue también un poco traumático. Y bien, para entonces cuando muere Heathcliff, el sentimiento entre Catherine Linton y Hareton Edward, que prácticamente eran primos, se desarrolla y ellos comienzan un romance. Al final de la obra quedan ellos juntos. También hay personajes como por ejemplo Juan, que era un criado chismoso bocón que estaba en Cumbres Borrascosas y todo eso, pero eso solamente es para darle más sabor, condimento a la trama. Al final Heathcliff muere, según él pues se encuentra con Catherine, ¿no? En su imaginación y no sé qué. Muere, Hareton desarrolla un vínculo amoroso con Catherine Linton, ¿no? Que eran primos, vuelvo a repetir, y se quedan pues felices ahí en Cumbres Borrascosas. Igual ellos vuelven a ser dueños de la granja de los tordos y básicamente pues regresa la paz, ¿no? Pero como ya vemos, esta trama es bastante vengativa, pues, ¿no? Conflictiva, porque Catherine Edward decide casarse con Edgar Linton y Heathcliff pues
destruido, decide hacer lo mismo con su hermana de Edgar, Isabel Linton, solamente para hacerla sufrir. Y ya desde ahí vemos que es re tóxico. Igual cuando lleva a su hijo, a Linton, Heathcliff, a su casa, aún sabiendo que no era la voluntad de su mamá, ¿no? Y aún sabiendo que era su hijo, y así enfermo lo obliga a casarse pues con Catherine Linton, ¿no? Entonces, solamente para vengarse del padre, solamente para obtener las propiedades. Y eso también era returbio, ¿no? Entonces, horrible. Bueno, en algún momento cuando fui un poco más chica, lo romanticé de diferente manera, lo visualizaba de diferente manera, lo visualizaba como que él se había dejado llevar por el odio, por el rencor. Pero ahora veo que esta obra no tiene nada de romántica. Entonces, pero sí muestra pues quizás historias reales, con sentimientos reales y profundos. Por eso es que esta sorpresa con la autora, ¿no? Ella nunca se casó, supuestamente nunca tuvo romance, murió bastante joven y esta es una de sus obras bastante cumbres. Entonces, ese plasma excelente, muy bien, todos esos sentimientos de venganza, odio, rencor, amor, obsesión. Bien, entonces nos vemos en un próximo video. Hasta luego.